capítulo 2, versículos 20 al 23. We're going to look in our Bibles in Colossians chapter 2, verses 20 through 23. Colosenses capítulo 2, versículos 20 al 23. Otra cosa que se me olvidó, hermanos, mencionarles, desde el próximo domingo, se recuerdan que le dábamos un papelito a los niños para que ellos apuntaran lo que captaban del sermón, hicieran algún dibujito, algo así. Luego cuando vino el COVID, todo eso como que se esfumó. Lo vamos a continuar, empezando el próximo domingo, porque eso le da a ellos el interés para que ellos puedan ir aprendiendo a poner atención a los mensajes, ¿verdad? A los estudios y todo eso. Así que el próximo domingo ya van a ver eso repartido para los niños. Amén. Todos lo tienen, hermanos. Colosenses 2, 20 al 23. Colossians 2, verses 20 through 23. Everybody has it? Amen. You want to read from John Mark, Joseph? Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué entonces, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a ordenanzas tales como no toques, no gustes, no manejes, todas las cuales habrán de perecer con el uso, según mandamientos y doctrinas de hombres? Tales cosas tienen a la verdad cierta apariencia de sabiduría, en adoración voluntaria, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor para la satisfacción de la carne. Padre, gracias, Señor, por tu palabra que hemos leído, esperando nuevamente, Señor, como cada domingo que se predica tu palabra, cada domingo que se da escuela dominical y cada jueves, Señor, que se da el estudio bíblico. Y aún, Señor, durante la semana, mientras dedicamos un tiempo de devocional al estudio de tu palabra, que ella sea eficaz en nuestras vidas, que tu Espíritu haga esa obra santificadora en cada uno de nosotros, pero sobre todo, Señor, que nosotros seamos sensibles a la obra de tu Espíritu, que tengamos esa disposición, Señor, de sujetarnos a esa obra santificadora, Señor, a la corrección de tu palabra, a la instrucción de tu palabra, Señor, para que cada día seamos santificados, Señor, cada día seamos hechos más, Señor, semejantes a la preciosa imagen de tu Hijo, Señor. Permite, Padre, que nuestros oídos estén atentos, Señor, y que nuestras mentes sean como esponjas, Señor, y que de nuestras mentes pase a nuestros corazones, Padre, que ella transforme nuestro intelecto, Señor, nuestros afectos y nuestra voluntad. Que podamos vivir, Señor, una vida que brinde gloria, honra y honor, Señor, a la Santa Trinidad. Te damos gracias y pedimos estas cosas en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El título del sermón es La vida sin temor a las amenazas. The title of the sermon is A Life Without Fear to Threats. Y cuando hablo de amenazas, hermanos, no estoy hablando de las amenazas comunes y corrientes que usted puede recibir por ahí, aunque
No viene mal en decirle, hermanos, que tampoco debe de temerle a eso, porque si nos pasa algo, está todo en las manos del Señor, ¿verdad? Es en cuanto a la postura religiosa, vamos a ponerlo de esa manera. So, when I say a life without fear to threats, I'm not referring to the common threats that you might receive on the streets. I'm referring to religious threats. And we're going to see a little bit more of that as we progress through the sermon. Y según progresamos a través del mensaje del sermón, hermanos, vamos a ver qué son esas amenazas religiosas. Y que hemos visto hasta ahora, hermanos, a través de estos varios pasados domingos. So what have we seen so far these past several Sundays? Aquí un resumen de todo eso, hermanos, para que tengamos un flujo. Hemos visto hasta ahora, hermanos, que Pablo está razonando con los colosenses, indicándoles que no había ninguna razón para ellos dejarse engañar ni persuadir a seguir tradiciones de hombres, hermanos, según los rudimentos del mundo. We have seen these past several Sundays that Paul is reasoning with the Colossians, indicating that there's no reason for them to be deceived or persuaded to follow the traditions of men according to the rudiments of the world. Hermanos, él les dice a ellos, para enforzar ese argumento, que en Cristo habita toda la plenitud de la divinidad o de la deidad. And Paul reinforces this reasoning or this argument, telling them that in Christ dwells all the fullness of the deity. In other words, that Jesus Christ is God. En otras palabras, que Jesucristo es Dios. Y si Cristo es Dios, Cristo es perfecto y todo lo que Él ha hecho es perfecto, todo aquel que está en Cristo está completo. If Christ is God and everything that Christ has done is perfect, then anyone who is in Christ is complete in Christ. ¿Sabe lo que quiere decir eso, hermanos? Do you know what that means? Eso quiere decir que no nos falta nada. That means that we're not lacking anything. En cuanto al pecado, hermanos, Cristo murió y nosotros juntos con Él, en virtud de nuestra unión con Cristo. ¿Escucharon eso? En cuanto a los pecados, Cristo fue el que murió. Y en virtud de nuestra unión con Cristo se nos cuenta como que nosotros también morimos. Como que la culpa quedó ya pagada. So in virtue of our union with Christ, that mystical union that we have with Christ, we know that Christ died, and on the basis of that union with Him, we died together with Him. And so, with reference to sin, Christ died to pay for all our sins, and we are counted as if we died together with Him. In other words, that everything that was counted against us is paid for. Significa también, hermanos, que hemos muerto al mundo. Hemos muerto al pecado. It also means that we died to the world. We died to sin. Y en virtud, hermanos, de haber muerto juntamente con Cristo, mire lo que nos dice Romanos 6:7. So, on the basis of having died together with Christ, look at what Romans 6:7 says. Dice que el que ha muerto ha sido justificado del pecado. He who has died has been justified of his sins. Estamos viendo, hermanos, el magnífico
o la magnífica bendición, bienaventuranza de la cual tú y yo gozamos en virtud de nuestra unión con Cristo? Do you see the beatitude, the blessing that we enjoy on the basis of being in Christ, of our union with Christ? Estamos completos, hermanos, en Cristo. We are complete in Christ. Hemos sido resucitados juntamente con Él, hermanos. We have been brought back to life, resurrected together with Him, en virtud de esa unión con Él. In virtue of our union with Him. El acta de los decretos que estaba en contra nuestra ya fue cancelada. The decree that was against us has been canceled. ¿Te preocupa algo, hermanos? ¿Hay algo de qué preocuparse? Conociendo todas estas verdades. Is there anything to worry about knowing all these truths? Ya sabemos, hermanos, que hemos mencionado que en Romanos 8 nos dice que si Dios fue el que nos justificó, ¿quién puede acusarnos? ¿Qué corte hay en todo el universo que sea más alta que la Corte Suprema de Dios? Donde el veredicto de Dios ha sido que tú has sido declarado justo. ¿Quién puede objetar a la declaración de Dios? In God's Supreme Court, He has declared you righteous, just. Is there any other higher court in all the universe that can overrule or object to God's declaration? No. There's none. En Cristo, hermanos, la deuda está pagada. La culpa perdonada. Y hemos sido purificados de nuestros pecados. In Christ, the debt is paid. The guilt is forgiven. And we have been purified of our sins. En ese estado de justicia, hermanos, no hay nada que añadirle. In that state of righteousness, there is nothing to add. Nothing at all to add. Por eso es que dice Pablo que estamos completos en Cristo. That is why Paul says that we are complete in Christ. Cuando Cristo dijo en la cruz, consumado es, hermanos, quedó cumplida toda la demanda divina. When Christ said on the cross, it is finished, the whole demand of God was fulfilled. It was accomplished. Esa justicia divina exigida por el Dios santo y justo quedó satisfecha. That righteous divine justice demanded by God, by the holy and righteous God, has been fulfilled. Así que para aquel que está en Cristo no hay culpa. He that is in Christ, there is no guilt. Y donde no hay culpa, hermanos, no hay deuda, no hay nada que hacer para pagar un delito o una deuda. So where there is no debt, then, to him who is in Christ, there is no need to pay that which has been paid for, the debt that has been paid for. There is no delinquency, no crime, no sin to pay for if it's already been paid for. Y ese es el problema de los falsos maestros en Colosas, que querían añadirle a la obra perfecta de Cristo y a la persona de Cristo. And that was the problem with these false teachers at Colossae, that they wanted to add to the person of Christ and to the work of Christ. Y ahora que Pablo ha establecido esta teología correcta de Cristo, porque era un problema de teología, hermanos, lo que le conocemos como la cristología, la teología de Cristo. Pablo corrige esa teología y ahora procede a los colosenses a vivir en base a esa correcta teología. So this bad theology that the false teachers were bringing, Paul corrects it. He brings the correct theology
the theology of Christ, and based on that right theology of Christ, Paul proceeds to exhort the Colossians to live according to the reality of the person and work of Christ. Usted y yo, de igual manera, hermanos, debemos vivir conforme a esa realidad de la persona y obra de Cristo. Conociendo la verdadera doctrina de Cristo y de su obra, ahora usted y yo nos toca vivir, hermanos, conforme a esa verdad. So we, knowing now this truth, we are to now exercise, live according to that truth. ¿Qué les acabo de decir? Que si Cristo pagó toda la deuda, usted no tiene deuda que pagar. Entonces vivamos, hermanos, como que tenemos una deuda pagada. So, as an example, I just said that your sin or your debt has been paid for. So you live according to that reality. You have no debt to pay. You have no sin to pay for. Christ paid for it. En otras palabras, hermanos, no hay que hacer obras de restitución, ni sacrificios, ni nada por el estilo, como si lo de Cristo no hubiera sido suficiente. In other words, you don't have to go around doing certain works or sacrifices as if Christ's sacrifice was not sufficient. Eso sería vivir contrario, hermanos, a la realidad. That would be to live contrary to the reality. Quiero recordarles, hermanos, que lo hemos mencionado varias veces en el pasado, que una sana doctrina produce una sana conducta o una sana ética. I want to remind you one more time that a sound doctrine produces a sound conduct or a sound ethic. Nuestra manera de vivir, hermanos, refleja lo que nosotros creemos. The way we live reflects what we believe. Si usted cree, por ejemplo, para aclarar, hermanos, el hecho de que muchas veces se malentiende, que no tenemos que pagar ninguna deuda, ni vivir como si tuviéramos que pagar por el pecado y nada por el estilo, pues muchas veces nos acusan falsamente, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, nos calumnian como que entonces vivimos como nos parece. Eso no es vivir conforme a la realidad que Pablo ha presentado aquí. Viviendo como nos parece, haciendo toda clase de fechorías, hermanos, tampoco nos vamos a ese extremo, porque eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Hay una manera de vivir delante del Señor si verdaderamente hemos sido regenerados, hemos sido transformados, y si verdaderamente vivimos una vida agradecida a nuestro Salvador. So, just to clarify, when we say that we have no debt to pay, we're not saying that because works are not required for salvation, that we're going to live any way we want. That's not what we're teaching, because that's not what the Bible teaches. We live according to the reality. If you've been regenerated, if you've been transformed, that you're going to live as such. If you're grateful to your Savior, then you're going to live a grateful life. What you live, or the way you live, will demonstrate what you believe. If you believe that you can go around living a sinful life, then you have not understood the gospel. Si nos vamos a vivir una vida pecaminosa, hermanos, en base a que ya nuestra culpa fue pagada, entonces no hemos entendido el evangelio y no conocemos al Salvador. We haven't understood the gospel and we don't know our Savior. Tan simple como eso, hermanos. Y dado a esta realidad, hermanos, entonces debemos de vivir una vida correcta. So, given this reality, we must live a correct life, one that lines up with the reality. O sea, debemos de vivir de una manera que resulta de la realidad de la sana doctrina. We should live in a manner that results from the reality of that sound doctrine.
Y eso es precisamente lo que estamos viendo en los versículos 20 al 23. And that is precisely what we see here in verses 20 through 23. En virtud de nuestra unión con Cristo como nuestra cabeza, que Pablo habló ahí también, recibimos los beneficios de su obra. Y como su cuerpo debemos de vivir conforme a su carácter. La cabeza es la que manda el cuerpo, ¿verdad que sí? Nosotros como cuerpo de Cristo debemos vivir según manda Cristo como cabeza. So, in that virtue of our union with Christ as our head, then we receive the benefits or the blessings of his work. And as his body, we must live according to his character. Just like the head of the body commands the body, and the body submits to the head, so must we submit to the character of Christ. Eso es bastante simple de entender, ¿verdad, hermanos? Hasta ahora les he dicho que tenemos que hacer algo para salvarnos. No, hermanos. Lo que hacemos es resultado de la salvación. So have I said anything here complicated, like we must do something in order to be saved? We haven't said any of that, right? That which we do, that we must do, our diligence, is the result of having been saved, not the cause of our salvation. It's a very simple, basic principle that when we believe it and understand it and apply it in our lives, then we live according to that principle. Si ese principio lo entendemos, lo conocemos, entonces sabremos aplicarlo a nuestras vidas, hermano, y sabremos cómo vivir. Nos dice el versículo 20, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué entonces, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a ordenanzas? Y voy a parar ahí. So verse 20, wherefore if ye be dead with Christ from the rudiments of the world, why as though living in the world are ye subject to ordinances? Y ya esto, hermano, fue indicado en el versículo 12. This was already spoken about in verse 12, cuando nos dice que hemos sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también sois resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Verse 12 says, buried with Him in baptism, wherein also you are risen with Him through the faith of the operation of God, who has raised Him from the dead. O sea que hemos muerto, hermanos, al mundo, hemos muerto a estos rudimentos. So we have died to the world, we have died to these rudiments. Y el problema aquí, hermanos, es que según la sana doctrina produce una buena ética, asimismo la falsa doctrina produce una mala ética. So the problem here is that just as sound doctrine will produce a sound ethical life, the same way bad doctrine, false doctrine will produce bad ethics, a bad way of living. Y esa ética, hermanos, que producía la falsa enseñanza en Colosas era una esclavitud innecesaria. The ethics produced by the false teachings in Colossae produced an unnecessary bondage or slavery. Era innecesaria, hermanos, porque, como les dije anteriormente, donde no hay deuda, no hay obras que hacer. It was unnecessary because where there is no debt, there is no works to do to pay for the debt. Donde no hay culpa, hermanos, no hay sacrificios que hacer para quitar la culpa. Where there is no guilt, there is no sacrifices to perform in order to cleanse the guilt or cancel the guilt. Así que la pregunta que está haciendo Pablo aquí es lógica. So the question that Paul is asking here is very logical. Mírenlo de esta manera, hermanos. Okay? Pablo dice, si murieron con Cristo, ¿por qué se someten a estos rudimentos? So Paul is saying, listen, if you died with Christ to these rudiments, why are you submitting to these ordinances, to these rudiments? Y déjame explicárselo de esta manera, hermanos. Usted ve al mundo yendo a los cementerios a exigirle a los muertos
que se sometan a obras, a sus rudimentos. ¿Verdad que es absurdo? Hermano, si usted y yo hemos muerto a los rudimentos del mundo, tenemos que actuar hacia esos rudimentos como si estuviéramos en la tumba. ¿Cuánto caso le hace un muerto a uno que le exige? Ninguno. Pues ¿cuánto caso le debe hacer usted a esos que le exigen rudimentos, hermanos? Ninguno. Porque usted y yo para esos rudimentos hemos muerto. And so the question that Paul is asking here is very simple. If you use the analogy of the world going to the cemetery and demanding the buried corpses to submit to their demands, what do you think is going to happen? Are they going to respond? No. No. So that's you and I. We are dead to the rudiments of men, to the ordinances of men. So just like dead do not respond to the living demanding from them, you and I, as dead to these rudiments, do not respond to them. We are dead to them. They should not expect us to submit to them. Esos rudimentos o los que imponen esos rudimentos no deben esperar que nosotros nos sometamos a esos rudimentos. Porque no hay nada que pagar. No hay deuda. Ellos no nos pueden acusar, hermanos, a nosotros de ser injustos cuando Dios nos ha justificado. See, there's nothing to pay, no debt to pay. Why should we submit to them? There's no way that they can declare us unjust when God has already declared us just. So if you truly believe that you're just and your debt is paid, then you should not be living that way, having to submit to their ordinances. Si hermano, si verdaderamente tú crees que tu deuda fue pagada y que tú has sido justificado o declarado justo, pues debes de vivir de esa manera, no sometiéndote a las exigencias de los rudimentos de los hombres, porque para nada te van a beneficiar. Ahora, hermanos, como ya vimos en Romanos 6:7, el que ha muerto ha sido justificado de su pecado. As we saw in Romans 6:7, he who has died has been justified of his sins. Y si eres justificado, hermanos, no hay necesidad de ganarte una justicia que ya tienes. If you've been justified, there's no need for you to earn a justice that you have already received by faith. Y en nuestros días, hermanos, usted se va a encontrar con toda clase de religiosos imponiéndole a usted todo tipo de exigencias religiosas para ganarse el favor de Dios. Even in our days, you're going to find all kinds of religious people imposing on you their demands or their religious demands in order for you to earn the favor of God. Le imponen a los creyentes, hermanos, y estamos hablando de, mire el budismo, mire el islam, mire todas estas religiones que basan la salvación en obras. So look at all these religions like Islam and Buddhism that impose these works-based salvation ordinances. Imponen cargas, hermanos, como hábitos ritualistas, ya sea en sus casas o en sus templos. Les imponen abstinencia de alimentos, les imponen una vestimenta específica, les imponen ayunos, les imponen cargas financieras para evitar ser maldecidos, como hacen comúnmente los falsos maestros de la prosperidad hoy en día. So these religious demands that are imposed on us, they are demands such as rituals that you are to do in your house or in temples, abstinence from certain foods, a certain dress code that is imposed on you, fastings. You got to do certain amounts of fastings to earn God's favor. Financial responsibilities that they charge on you, as the false teachers of the prosperity gospel do nowadays, in order for you to avoid being cursed. Te oye mucho eso, hermanos, a los falsos maestros
de la prosperidad, diciendo que si usted no da el diezmo o no paga una primicia o algo así por el estilo, tiene la maldición de Dios. You hear these false teachers saying things like, if you don't pay your tithes, if you don't give your first fruits, you will receive the curse of God. So, hermanos, todo esto son rudimentos del mundo, según los hombres. These are all rudiments of the world according to men. Usted, hermano, ha muerto a los rudimentos del mundo. Y como tal, usted y yo no respondemos ni reaccionamos a exigencias religiosas que pretenden añadirle a la obra perfecta, esa obra redentora de Cristo. You and I have died to the rudiments of the world. And as such, you and I are not to subject to any of these religious demands that pretend or presume that they can add to the perfect redemptive work of Christ. No solamente eso, hermanos, sino que también muchas de esas cargas que le imponían estos falsos maestros a los creyentes de Colosas eran sombras del Antiguo Testamento, que lo mencionamos el domingo pasado. Many of these demands that these false teachers of Colossae were demanding were based on the shadows of the Old Testament. Y usted y yo, hermanos, ya no tenemos ligadura con el Antiguo Testamento. No tenemos ligadura con esas sombras, sino con el cuerpo que es Cristo. Con la sustancia donde todas esas sombras están cumplidas en Cristo. Con Él es que usted y yo estamos entrelazados. You and I are no longer bound to these shadows of the Old Testament. They were pointing to the body, which is Christ. To the substance, which is Christ. And all those shadows were fulfilled in Him. So once you are in Christ, you don't depend on the shadows anymore. No dependemos, hermanos, de las sombras. Ya usted y yo no tenemos esa ligadura. Y además, hermanos, como mencioné, si el acta de los decretos que era contra nosotros fue cancelada, o sea, esa misma ley de Dios, hermanos, que está ahí para dejarnos saber la culpa, para dejarnos saber que sin Cristo estamos condenados. Esa ley, hermanos, perfecta que Dios dio en el Antiguo Testamento quedó cancelada en cuanto a su acusación hacia nosotros. So that perfect law of God that was without Christ was accusing us and letting us know that we were guilty and condemned. In Christ it has been canceled. And all who are in Christ have nothing to fear that condemnation. Todo el que está en Cristo, hermano, no tiene que temerle a esa condenación. No nos puede acusar, hermanos, en virtud de nuestra unión con Cristo. En virtud de que hemos sido, hermanos, perdonados y justificados. On the basis of our union with Christ and on the basis that we've been forgiven and justified. Y si, hermanos, usted y yo no tenemos que someternos a la ley de Dios que es perfecta como medio de salvación, ¿qué le hace pensar a los hombres que nos tenemos que someter a sus imperfectos preceptos y ordenanzas? If you and I do not have to submit to the perfect law of God in order to obtain salvation, what makes these religious people think that we are to subject ourselves to their imperfect rudiments and ordinances? No tiene ningún sentido, ¿verdad que no? Makes no sense. ¿Le voy a temer a los hombres y a Dios no? Am I going to fear men and not God? No tiene ningún sentido. It makes no sense. Si Dios me dice, no, tú no tienes que seguir mi ley para ser salvo. Yo puse la ley en tu corazón. Y el espíritu que yo puse en ti, mi espíritu, Él te va a guiar para que tú obedezcas mi ley. Pero no para ser salvo, sino porque yo te salvé. ¿Y qué le hace pensar a estas personas, hermanos, que son superiores a Dios y que ellos sí me pueden exigir algo que Dios no me exige? What makes these people think that they can demand from me something that God does not demand?
God tells you, no, you're not going to be saved by following my law. I don't require that from you. I've written my law in your heart, and my spirit that I've put in you, that dwells in you, is going to guide you. It's going to ensure that you obey my law. Not to be saved, but because that's part of how you were saved. And what makes these people think that they can make demands that God does not make? It makes no sense for us to submit to them. No tiene ningún sentido que nosotros nos sometamos a los hombres, le temamos más a ellos que a Dios. No tiene ningún sentido, hermanos. Es una lógica simple. Vayamos a Romanos 6. Let's go to Romans 6. Quiero que veamos los versículos 3 y 4. Let us look at verses 3 and 4. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con Él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Por un lado, morimos con Cristo. ¿A qué morimos? Al mundo, al pecado, a todos estos rudimentos. Por otro lado, resucitamos juntamente con Él. ¿A qué? A nueva vida. No a la vida de antes, a una nueva vida. So verses 3 and 4 in Romans 6 says, Know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into his death? Therefore, we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. So here's the truth. We, on the one hand, we were buried with Christ. We died with Christ. Died unto what? We died unto sin. We died unto the world. We died unto all these rudiments. We even died unto the law. The law has no hold on us anymore. And on the other hand, we are resurrected together with Christ into a new life. Not the old life, a new life. Así que cuando tú y yo caminamos en nueva vida, hermanos, no estamos haciendo obras para salvarnos, sino que estamos haciendo las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros en nuestra nueva vida ahora andemos en ellas. So when we walk in this newness of life, we are not doing it to be saved. We're doing it as a result of being a new creation in Christ, walking on the works that God prepared for us beforehand. O sea, hermanos, que esta idea de andar en los rudimentos del mundo no entrelaza con andar en una nueva vida. So this idea of walking in the rudiments of the world does not square, it doesn't join or assimilate with walking in newness of life. Y ya en el capítulo 3, hermanos, vamos a ver, cuando pasemos al capítulo 3 de Colosenses, vamos a ver cómo luce una nueva vida. Un poquito más claro. Pero por ahora vamos a mirar cómo es que no debemos de andar. So we're going to see in chapter 3 what it looks like to walk in a newness of life. But right now, we're focusing on the way we should not be walking. Okay, this is the negative aspect of how we should live. Este es el aspecto negativo de cómo debemos vivir, hermanos. El versículo 21, nuevamente estamos en Colosenses. We're back in Colossians, verse 21. Esas ordenanzas que imponían estos maestros, dice el versículo 21, tales como no toques, no gustes, no manejes. So these ordinances that the false teachers were demanding or imposing were like touch not, taste not, handle not.
O sea que los preceptos que ellos imponían básicamente caían en estas tres categorías. So these precepts that they were imposing, they fell into these three categories. Y no manejes, hermanos, mientras analizaba en el griego esta palabra, parece que tiene que ver con tocar o envolverse con cosas que se consideraban impuras para efectos ceremoniales. So, analyzing the meaning of touch not. Is that the first one? Touch not. It seems like it had to do with involving yourself with things that were considered impure for ceremonial involvement. Podía referirse a algún acto violento. It could refer to a violent act. Y esto a lo que me lleva a pensar es que podía referirse a el acto de matar animales para comer. So this kind of led me to think that it might have had to do with killing animals to eat. Y hoy en día, hermanos, tenemos grupos defensores de animales que quieren prohibir el consumo de carne en defensa de los animales, y sabe que están luchando para que los animales tengan los mismos derechos que usted y yo tenemos. So this leads me to think of something of like what we are experiencing today. There are those animal protection societies like PETA and others that they want to create laws that forbid eating animals, eating chicken or pork or whatever. So they're acting as defenders of the animals, and they're even fighting to create laws that give animals human rights. Yeah. Play the violin to them, yeah. Hermanos, usted y yo no tenemos que someternos a ordenanzas como esas. La Biblia nos dice que todo lo que el Señor dio es bueno. Que no se ha de desperdiciar nada, que usted se lo coma dándole gracias al Señor. The Bible teaches us that everything that God made is good. Everything that He made for you to eat is good to eat. And you eat it thanking God. Hermanos, esas amenazas, esas cosas que se levantan, que a veces le salen a ustedes en las redes sociales o cosas así por el estilo, hermanos, no viva bajo las amenazas de esa gente. You see that sometimes on the internet, or wherever you see that these claims that these people are making. You don't have to submit to that. You don't have to feel guilty because of what they say. Ellos vienen con esta cosa de que el animal sufre, que si esto, que si aquello, usando esta falacia de apelar a las emociones y a los sentimientos. So they use this fallacy of appealing to emotions. Oh, the animals suffer. Hermanos, si Dios dice que usted mate y coma, entonces eso hace a Dios injusto. If God says that you kill and eat, does that make God unjust? Hermano, no se deje amedrentar por estas filosofías huecas que hay hoy en día. Don't let yourself be persuaded by these empty philosophies that are being pushed nowadays. No gustes, hermanos, parece implicar el abstenerse de comidas prohibidas. O están como entrelazadas. So, when it says here, taste not, it seems to have to do with abstaining from forbidden foods. So it seems to be like interlinked. But on the one hand, the first case was more like don't kill animals. You see that with Buddhism. En el primer caso, hermanos, parece más como el budismo que dice no mates a los animales, tienen almas. Son seres humanos que están reencarnando.
En este parece que es que habían ciertas comidas prohibidas. Como hoy en día, hermanos, al que se le prohíbe el cerdo, a no ser por causas médicas, obviamente. Estoy hablando de asuntos religiosos, se les prohíbe comer cerdo, se les prohíbe comer, no sé. Crustíferos. ¿Los qué? Crustíferos. Crustíferos, ¿verdad? Los camaroncitos y todo eso. Beber café. Algo así parecido. So, in this case, taste not seems to be certain forbidden foods. Like nowadays, there are religious groups that forbid eating pork, eating shellfish, drinking coffee, for example. Y hermanos, ya hemos hablado en el pasado de todo esto, que Cristo declaró limpio todos los alimentos. Well, we talked in the past couple of Sundays that Christ already declared all foods clean, right? Hermanos, hay algunos que se van hasta al extremo de prohibir una Coca-Cola. Véase los rabacucos ahí para que usted vea, hermanos, que ellos le condenan a usted que se va para el infierno, que está perdido 120,000 veces porque se toma una Coca-Cola. A esos extremos ridículos, hermanos, donde se llega la religión. Okay, there's these guys called the Rabacucus. They forbid drinking Coke because if you do, you're lost. You're going to hell. It's just absurd. Hermano, usted no tiene que dejarse amedrentar por personas así. Ni los escuche, hermanos. Don't even listen to them. Don't waste your time. Y el último, hermanos, el no toques parece tener relación con el celibato y nuevamente abstenerse de alimentos. O sea que básicamente el ni siquiera tocarlos. So this last one, the handle not, seems to have to do with celibacy and abstaining from foods. O sea, que parece tener más bien que ver con tocar algo a un nivel más íntimo, envolverse, una relación íntima. En el caso de una pareja, del matrimonio, ¿verdad? Pues obviamente hay intimidad y estas personas pues parece que imponían el celibato. So this has to do more with marriage and things like that, where they would forbid intimacy between the husband and the wife. So it seems to have to do, this last one, with a more deep relationship. Y en cuanto a la comida, hermanos, yo creo que aquí la relación íntima con la comida vendría siendo algo como cuando usted tiene un alimento favorito, que es el que, como dicen en inglés, hit the spot, el que me alegra, el que me llena de gozo, el que me satisface. Eso para ellos era malo. Usted no estaba supuesto a tener ninguna satisfacción. Usted tenía que dejar eso. Nada que complaciera al cuerpo, porque tenía que darle trato duro al cuerpo. So when it comes to intimacy with food, I think it has to do more with when you're involved with food to such a point where you have your favorite meal or your favorite flavor, the one that gives you the most satisfaction. And you can't live without it. So they basically wanted you to sacrifice that because you were supposed to punish your body. You couldn't give your body pleasure. So, hermanos, cosas como esas que usted tiene que privarse de cosas que Dios nos ha dado para que las disfrutemos. So things like that God has given us so that we can enjoy them. They were forbidding them. Y ellos prohibían estas cosas, hermanos, que son para nuestro deleite, que el Señor nos las dio. Versículo 22, verse 22. Hablando todavía de estas cosas, dice Pablo, todas las cuales habrán de perecer con el uso, según mandamientos y doctrinas de hombres. So verse 22, Paul is still talking about this, and he says that these things which all are to perish with the using, after the commandments and doctrines of men. O sea, hermanos, que en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. So, in conformity to the commandments and doctrines of men.
O sea que ya hemos visto, hermano, que el problema no es que Dios ha dado algún mandamiento que debamos seguir. Ese no es el problema. So the problem is not that God has given a commandment that we must follow. That's not the problem. El problema es que estos hombres, hermanos, inventando reglas y doctrinas, las imponían. Que no venían de Dios, venían de ellos. So the problem here is not that God has given commandments for us to know how to live before Him. The problem is that these men, these false teachers, were creating all these ordinances that never came from God. It came from their own imaginations, and they were requiring them as a means of salvation and sanctification. Sabemos, hermanos, que como creyentes hemos sido regenerados para andar en vida nueva, como hemos leído ya. So we know that having been regenerated, we walk in a newness of life as we have already seen. Y esta es una vida, hermanos, lo que quiere decir eso es que es una vida inclinada a obedecer y agradar a Dios. Esa es la nueva vida en la que tú y yo vivimos. Ya Dios puso esa inclinación en ti y en mí. So God has already put in you and me that inclination, living in this newness of life, the inclination to obey and please God. Eso Dios lo pone en nosotros. Su espíritu que mora en nosotros, hermanos, nos impulsa a eso. The Spirit of God that dwells in us impulses us or pushes us to live that way, to be inclined to please God. No estamos diciendo en ninguna manera, hermanos, que no debemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Cuando decimos que usted no tiene que obrar para ser salvo, que las obras no salvan, no estamos diciendo que usted y yo, hermanos, no debemos de vivir conforme a la voluntad de Dios. So understand again that when we say that we don't need to do works for salvation, okay, we're not saying that we shouldn't live according to the will of God. That's not what we're saying. Lo que Pablo está discutiendo aquí, hermano, es la imposición de preceptos de hombres que se le imponían a los creyentes. What Paul is arguing here is the imposition of these precepts that were being imposed and required of believers. Eso es lo que Pablo está hablando. Él está atacando esos preceptos que son en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. So these commandments of these false teachers were according to man-made doctrines. They were not from God. Y cuando Pablo dice que con el uso se destruyen. So let us look at when Paul says that with use they perish. Las cosas, hermanos, que los falsos maestros imponían eran cosas materiales. Trataban con lo superficial. So the things that the false teachers were requiring were material things. They have to do with the superficial things. No tienen nada que ver. Acuérdense que la Biblia dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino paz y justicia y gozo en el Señor. So the kingdom of heaven is not food or drink, but peace and joy. And these people were imposing things that dealt with the superficial. Not with the soul, not with the heart. Y estas cosas que ellos imponían, hermanos, piénsenlo, miren. Estas cosas, este vaso de jugo que me trajeron aquí los hermanos. ¿Okay? Esto tiene un azúcar alta, ¿verdad que sí? Y cuando yo me termine de tomar esto, me va a subir el azúcar en la sangre. Pero va a bajar nuevamente. Y después de eso, ¿qué pasa? Todo vuelve a la normalidad. ¿Y en qué manera afectó eso mi alma? El cuerpo lo afectó por un rato, me sube el azúcar y luego baja. Pero mi alma sigue intacta. Mi corazón sigue siendo igual de perverso que siempre. No lo mejoró. No mejoró mis pensamientos. ¿Trató con algo interior? Para nada. So this juice, I'll drink this juice, okay? It'll be consumed. It'll be done away. Used up. The only effect it's going to have is it's going to raise up my sugar for a little while.
After 2 hours, it goes back to normal. As long as my pancreas keeps working. But did it change my heart? Did it change my brain, my mind, my soul? It did nothing. So you see the foolishness of these false teachings. Ven, hermanos, la necedad de estas falsas enseñanzas. Se desgastan. Estas cosas se desgastan, se desaparecen. No tienen ningún efecto duradero. They don't have any long-lasting effect. Usted todo lo que se come, hermanos, ¿qué va a pasar con eso? Eventualmente va a ¿dónde? Al inodoro. Everything you eat eventually is going to go where? To the toilet, right? Se deshizo. O sea que si supuestamente esa comida que está pasando por su sistema digestivo, por algunas 20 horas supongamos, mientras la tenga ahí, según esa enseñanza, usted ya estaba inmundo. Pero cuando se iba al inodoro, ¿qué pasa? Ya se limpió, se salvó. O sea que todo lo que tiene que hacer para ser salvo es ir al inodoro. Absurdo. Absurdo. So you see how foolish this is? You eat your food, it digests for about 20 hours, but if this food supposedly was condemning you to hell, it's only condemning you for 20 hours. After it goes to the toilet, you're saved. You see how foolish that is? Es absurdo. Es ridículo. Hermano, si de santidad se trataba, la santidad hubiera sido sujetada a la duración del alimento en su cuerpo. If it was about holiness, then the holiness would be subjected to the duration of the food in your body. En el caso del matrimonio, hermanos, ¿sabía, hermano, usted que hoy día, okay, hay cristianos que creen que la intimidad contamina al hombre? Entre matrimonio. Did you know that there are believers today that believe that intimacy between a husband and a wife contaminates them? Makes them impure? He escuchado supuestos maestros o pastores, hermanos, que dicen que si Cristo viene en el mismo momento de la intimidad, esa pareja se queda. I've heard teachers and pastors say that if a husband and wife, if Christ comes when they're having intimacy, that they will be left behind in the coming of Christ. Absurdo. Ridículo. That's absurd. It's ridiculous. Entonces Dios le dio al ser humano el don de tener esa intimidad para después condenarlos. Digo, dentro del matrimonio, por supuesto. So God gave man and woman the gift of intimacy so that then he can condemn them. Ese es un Dios inestable. That's an unstable God. Yo no quiero el Dios de esos falsos maestros. ¿Usted lo quiere? Do you want the God of these false teachers? I don't want him. Todavía, hermanos, hay quienes creen esas supersticiones. There are still those who believe those superstitions. ¿Qué decimos de la ropa? What can we say about clothing? Especialmente las damas, que se la ven con su pantaloncito, inmediatamente las condenan. Si se puso una toga larga, hermanos, que le cubre desde el cuello hasta los pies, ¿es santo? If somebody wears a long toga that covers them from the neck to the toes, does that make them holy? Si lo hace santo, ¿qué sucede cuando se tiene que desnudar para bañarse? ¿Perdió la santidad? If a long toga makes you holy, what happens when you undress yourself to take a shower? You've lost your holiness. Right? Absurdo. Ahora no estoy diciendo, hermano, no estoy aplaudiendo la inmodestia. Eso es otro tema que tendríamos que tocar en otra ocasión. So I'm not here praising the immodest dress. Okay, that's not what I'm saying. Pero lo que sí estoy diciendo es que la ropa no santifica a nadie. What I am saying is that clothing does not sanctify anyone. Y eso lo hacían estos falsos maestros también. Ellos se ponían lo más absurdo y ridículo que encontraran con tal de verse humildes y piadosos.
So these false teachers would use the most horrible clothing they could wear to look as humble and pious as possible. Pero para nada los santificaba. They were not sanctified because of that. Es irracional. It is irrational. Y el versículo 23, hermanos, en verse 23. O sea, vemos ahí en ese versículo que esas cosas con el uso se deshacen, se destruyen, su efecto se desvanece. So you see the effect of these superficial things, it vanishes. It doesn't do anything for your soul. It's an outer appearance, but it does nothing for your inward self. Es una apariencia externa, pero no hace nada para tu interior. Nada de eso, hermanos. Y versículo 23 dice, tales cosas tienen a la verdad cierta apariencia de sabiduría en adoración voluntaria, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor para la satisfacción de la carne. So which things have indeed a show of wisdom in will worship and humility and neglecting of the body, not in any honor to the satisfying of the flesh. I know that sounds a little complicated. I'll paraphrase it. So what Paul is saying here is that these things seem to be impressive. The things that these false teachers did, like the wisdom that they claimed they had, the humility that they portrayed, and their treatment of their body, which was denying the body certain pleasures, whether food or clothing or whatever. But these things have no effect for the flesh, for the appetites of the flesh, basically is what he's saying. Todos estos ritos, hermanos, y todas estas prácticas tienen un grave problema. So all these rituals and practices, they have grave problems. Usted puede ser vegetariano, usted puede ser vegano, y usted puede ayunar largas horas y días, pero esas cosas, hermanos, tratan con el cuerpo y no con el corazón. You can be a vegetarian, you can be a vegan, and you can fast for many hours, even days, but those things do not ever deal with your heart or with your soul. They deal with your physical body. No te va a quitar nada de eso, te va a quitar la fornicación, el adulterio que hay en tu corazón. No te va a quitar la mentira que hay en tu corazón. No te va a quitar el hurto que hay en tu corazón. La blasfemia, la infidelidad. Nada de esas cosas te las quita, hermanos. Dios es el único que puede quitar eso de tu corazón. Amén. These things are not going to take away from your heart. They're not going to rid your heart of the fornications of your heart, of the adulteries of your heart, of the lusts of your heart, of the lies of your heart, and all these sins in our hearts. These things will not get us rid of those things. Only God does that when He transforms us. Y la obra continua santificadora del Espíritu, hermanos, es la que nos va llevando cada día a la conformidad de esa imagen preciosa de Cristo. And the sanctifying work of the Spirit in our lives is the one that is molding us every day into that image of Christ. Cuando vemos, hermanos, cada vez que vemos el mal que hay en nosotros y lo comenzamos a aborrecer más y abandonarlo más y acercarnos más a Dios. Estamos en un continuo proceso de transformación también. We're also in a continuous process of transformation when we see the evil in ourselves and we abhor, we hate that evil, and we start getting rid of that each day and coming closer to God. That's the work of the Holy Spirit. Es la obra del Espíritu Santo, hermanos. Hermanos, yo me tomo mi café en la mañana y no me hace más santo ni menos santo que si no lo tomara. I drink my coffee in the morning and it doesn't make me more holy or less holy than if I didn't drink it. Cuando no tomo el café, tampoco me hace más santo ni menos santo. When I don't drink it, it doesn't make me holier or less holy either.
Lo que sí que me da un dolor de cabeza. It does give me a headache if I don't drink it. Cuando ayuno, de igual manera, no soy más santo ni menos santo. When I fast, I'm not holier or less holy either. Si me pongo camisa con corbata o me visto con mahón y camiseta, hermanos, no soy ni más santo ni menos santo. If I wear a shirt and tie, or if I wear jeans and a t-shirt, doesn't make me any more holy or less holy. Ninguna de esas cosas, hermanos, tienen efecto para los apetitos de la carne. None of those things have any effect against the appetites of the flesh. Usted se puede vestir, hermanos, muy elegante, pero si en su corazón hay maldad, esa elegancia no le va a quitar la maldad. You can dress very elegant and very pious, but if there's evil in your heart, that dress, that clothing is not going to rid you of the evil in your heart. Eso es una obra de Dios que trabaja, hermanos, con tu interior. That is the work of God that deals with your inner being. Usted puede meter un ladrón, hermanos, tras las rejas. Y posiblemente puede que se reforme ese ladrón. Posiblemente. Pero la cárcel, hermanos, no va a transformar el corazón de ese hombre, de ese ladrón. You can put a thief in jail. And he might even be reformed in jail. Not spiritually reformed like the Reformed Baptist. Okay? Reformed in the sense that he changes his conduct. But jail will never transform his heart. The sin of robbery will still be in his heart unless God delivers him from that. Ese pecado de robo todavía sigue en su corazón a menos que Dios lo liberte de ese pecado. Nada superficial cambia lo interior. Nothing superficial will change the inner man. No será más santo al salir de la prisión, hermanos. He's not going to be holier once he comes out of jail. Hermano, no hay medicina, no hay terapia, no hay programa de educación que le quite la maldad del corazón al hombre. There's no medicine, no therapy, nor education that can take away wickedness out of man's heart. Si fuera así, hermanos, no harían falta las leyes, ni la policía, ni los jueces. If that was the case, if you could take away man's wickedness with all these programs, then we would not need police, we would not need jail, and we would not need judges. El hecho de que eso existe, hermanos, confirma lo que acabo de decir. The fact that police, jails, and judges exist confirm what I just said. Hermanos, la santidad es aquella que brota de un corazón que ha sido transformado por Dios. Holiness is that which springs forth from a transformed heart. A heart that God has transformed. El creyente, hermanos, se viste con modestia y pudor no para ser santo, sino porque ya es santo. The believer does not dress with modesty to be holy, but because he's already holy. Tiene que salir del corazón, hermanos. Según su corazón, así será su manera de vivir. According to his heart, that'll be his way of life. El creyente, hermanos, tiene una ética y una conducta correcta. ¿Por qué? Porque su corazón ha sido corregido por la obra santificadora del Espíritu Santo. The believer has the right conduct or the right ethics because his heart has been transformed by the sanctifying work of the Holy Spirit. No hacemos las cosas para ser santos, sino que las hacemos porque ya somos santos. We don't do things to be holy, we do them because we're already sanctified. Segunda de Corintios 5, 14 al 15. 2 Corinthians 5, verses 14 through 15. Dice que porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Sabe lo que quiere decir eso, hermano? Que nos impulsa. Es como que nos sentimos, hermanos, como que tenemos que hacerlo.
Ese amor de Cristo, hermano, nos impulsa. So, for the love of Christ constraineth us. It pushes us. We feel obligated. The love of God makes us feel obligated. Y no es sentirnos obligados de una manera negativa, sino de una manera positiva, que usted realmente quiere, hermanos, hacer lo que le agrada a Cristo. So it's not an obligation where you don't want to be forced to do something. You want to do what pleases God, what pleases Christ. The love of Christ pushes you to that. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando Cristo murió por ti y por mí, murió para que tú y yo viviéramos por Él. Eso no es meramente decirlo. Pablo no está meramente diciendo eso, que ahora te toca a ti vivir por Cristo. Sí, es verdad, nos toca vivir para Cristo. Pero lo que quiere decir es que esa muerte, con esa muerte Cristo compró también el cambio que tú has recibido cuando fuiste regenerado. Ese cambio que es para tú vivir para Él. No es que el pastor te tiene que dar una lista de reglas. Mira, tienes que vivir así, 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 así. Y si rompes una de ellas, hasta ahí llegaste. No, con esa transformación viene esa inclinación, ese deseo de tú querer vivir para Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. So what you read here in verses 13 and 14, 14 and 15, for the love of Christ constraineth us, because we thus judge that if one died for all, then we're all dead. And that he died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them and rose again. This is not saying that, well, since Christ died for you, now it's your duty to live for him. Which is true. It is our duty to live for him. But it's not a mere, you must live for Christ. It's that when Christ died for you and I, he bought a lot of things in that salvation. And one of those things that he bought for you was the transformed heart, which from it springs forth the desire, the inclination to live for Christ. His death bought that for you. He didn't die for you to live in sin. He died so that once you were transformed, now you could live for him. Cristo no murió para que tú y yo siguiéramos pecando, sino que dentro de esa muerte, cuando fuimos regenerados, hermanos, fuimos traídos a una nueva vida, como ya leímos. Una vida que es ahora para agradar a Cristo, para complacer a Cristo, para vivir para Él. Por eso es que usted y yo no tenemos que someternos a listas ni ordenanzas de nadie, hermanos, para ganarnos el cielo. Ya Cristo ganó el cielo para nosotros y encima de eso nos dio lo que no tenía que darnos: un corazón transformado, una mente transformada, un afecto transformado. Todo eso, nuestra mente, nuestros afectos y nuestra voluntad fueron transformados para ahora inclinarse hacia Dios. What Christ gained for you at the cross was a redeemed mind, or a transformed mind, a transformed heart, and transformed affection, so that now these three things are inclined towards God, so that we can live for God. That's why you don't need to follow precepts, because God has already done that work within you, so that you can live for him. Plus, you've already been saved. Ya has sido salvado. No hay nada que hacer para tu salvación. Solamente vive para Dios. Vive para complacerlo a Él. Just live to please God. No tenemos que llevar a cabo un régimen de ritos y prácticas, hermanos, que no tienen efecto contra los apetitos del corazón. We don't have to live by rites and practices that do nothing for your heart. Miren el versículo 17 aquí mismo en 2 de Corintios 5. Let us look at verse 17 here in 2 Corinthians 5. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
Second Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things have passed away. Behold, all things are become new. Hermanos, esto está hablando de una obra eficaz que Dios ha hecho en tu vida. This is speaking of a efficient work that God has done in your life. Ya las cosas viejas pasaron, tú eres nueva criatura. All things have passed away. You are a new creature. ¿Qué quiere decir esto? Que como nueva criatura ya tú no quieres hacer las cosas viejas. No estoy diciendo que todavía no están ahí en tu carne. Sí están ahí. Pero hay un espíritu dentro de ti luchando contra eso. See, you were made a new creature, a creature that hates the old things, the sinful life. And I'm not saying that sinfulness is not in your flesh, in your human nature. It's still there. But there's that spiritual side of you that battles against it. That's the new creation, the new creature. Esa nueva criatura, hermanos, que nos dice en Efesios 2:10 que es la que es creada en Cristo Jesús para que andemos en esas obras que ya Dios había preparado de antemano para nosotros. So that new creature is the same one that Paul says in Ephesians 2:10, created in Christ Jesus so that we might do the works that God beforehand prepared for us. O sea, no es que nos está dando la opción de caminar en las obras de Dios o no. Es que cuando Dios nos salvó, nos puso a caminar en esas obras. So this is not saying that the works that God prepared for us are an option. It means that when we were saved, we were made according to Jesus Christ, and we were placed to walk on those works. Bueno, Dios ha hecho por ti y por mí lo que no tenía que hacer. God has done for you and I what He did not have to do. O sea, entonces si tenemos todos estos beneficios, estas bendiciones, ¿qué preceptos tenemos que seguir para ser salvos? If we have all these benefits, all these blessings, what precepts must we follow to be saved? We already have it all. Ya lo tenemos todo, hermanos. Estamos completos en Cristo. Amén. Estamos entendiendo qué dice Pablo, hermanos, cuando dice que en Cristo estamos completos. You see now what Paul means? You are complete in Christ. You are lacking nothing. Hemos sido regenerados, hemos sido perdonados, hemos sido limpiados, hemos sido justificados, estamos siendo santificados. Estamos caminando en las obras que Dios preparó para nosotros. Dios puso su ley en nuestros corazones. El Espíritu Santo se encarga, hermanos, de llevarlas a cabo en nuestro corazón. ¿Qué preceptos hay que seguir para ser salvos? You see, we have been regenerated. We have been saved. We have been justified, forgiven, cleansed. We're being sanctified. We are walking in the works that God prepared for us beforehand. God placed His law in our hearts, and the Holy Spirit is there working them in our lives. What else do we need? We are complete in Christ. What precepts must we follow when we have it all already? No se dejen engañar, hermanos. Don't let anyone deceive you. Tu corazón ha sido hecho nuevo. El molde que Dios usó para hacerte nueva criatura fue a Cristo. The mold that God used to make you a new creature was Christ. Y todavía estamos en proceso, hermanos, de ser hechos a su imagen. En un sentido, ya somos hechos a su imagen. En otro sentido, estamos siendo hechos a su imagen. Y en otro sentido, seremos exactamente como Él. Qué lindo es Dios. So we have already, in one sense, been made according to the image of Christ. In another sense, we're being made into His image. And yet in the future, we will be made exactly like Him. Well, exactly in the sense that His likeness. We're not going to be gods. We're going to be like Christ. Corazón nuevo, hermanos. Alma nueva.
cambio de pensar, una disposición hacia Dios. Esa es la verdadera santidad. Your heart has been made new. Your soul has been made new. Everything in you has been made new. You've been given a disposition towards God. That is true holiness. No te santifica, hermanos, lo que manejes o no manejes, ni lo que gustes o no gustes, y mucho menos lo que toques o no toques. You're not sanctified by what you handle or not handle, by what you taste or not taste, or by what you touch or don't touch. La ropa no te santifica, la comida no te santifica. Los preceptos de hombres y rudimentos del mundo no te santifican. Te voy a decir cómo somos santificados, hermanos, y termino con esto en Hebreos 10:10. So clothing, food, precepts, none of that sanctifies you. I'm going to tell you how you've been sanctified in Hebrews 10:10. En esa voluntad nosotros, escucha bien, somos ¿qué? Santificados. ¿Mediante qué? Los preceptos de hombres, mediante nuestras obras, mediante la ropa que nos ponemos o la comida que dejamos de comer. Mira lo que dice ahí, cómo es que somos santificados. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. En Cristo, por esa ofrenda perfecta que Él dio, ya tú y yo somos santificados. By the which will, the will of God, we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. That's how we are sanctified. That one perfect offering of Christ was enough for you and I to be sanctified. Que Dios te bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, porque